fue. Sabemos que fueron inspirados por Dios, pero la palabra inspiración es exhalación. Es una palabra que Dios exhaló. ¿Eso quiere decir que lo escucharon audiblemente? No lo sabemos. Lo cierto es que, por ejemplo, los profetas podrían hacer muchas cosas, no sé, podrían... Como hoy invocan muchos espíritus los adivinos, por ejemplo. Y de esa forma pretender saber el futuro. ¿Qué pasaba con estos profetas? Había profetas enviados por Dios que le estaban llamando al arrepentimiento al pueblo, pero habían falsos profetas cercanos a los reyes que los inducían al error y decían, no hombre, Jehová no va a hacer nada, no te preocupes, no hay bronca, tienes paz. ¿Ok? Muchos hablaban de su propio corazón y en este caso aquí vemos un actuar muy específico de Dios permitiendo que un espíritu de mentira les hablara. Entonces, concretamente los iba a inducir a esa mentira. Hay otras partes, por ejemplo, que vemos con los falsos maestros, que dice la palabra de Dios, que serán engañados, se engañarán y serán engañados. Y en otra parte, justamente de estos profetas, en Jeremías o en Ezequiel, no me acuerdo cuál de los dos es, dice, y yo los engañé. Y este es el proceso como los engañó. No que él haya sido el autor del engaño, sino que vemos el proceso como alguien lo engañó. Ajá. Es como los pastores, ¿no? Que hay ahorita, o sea... Los falsos, ¿no? Exacto, falsos pastores. Ya ves que está el evangelio de la prosperidad y que engañan a la gente. Y de la justicia social y de todo eso. Ajá. Sí. O sea, y es eso. ¿Es algo así? O sea, finalmente, es una combinación. No podemos decir exactamente que porque no conocemos los corazones. Hay corazones en los que, por ejemplo, en camino extremo, ¿no? La gente que quiere lana, quiere éxito, no quieren a Dios. Pretenden usar a Dios como un medio para alcanzar su éxito. Pero lo que realmente desean es el mundo. A veces Dios los entrega. A veces tiene misericordia, como fue nuestro caso, y por su gracia nos sacó de ahí. Quiere que le sirva a Dios. Ajá, exactamente. Sí, servirse de Dios. Exactamente. Pero aquí vemos entonces, concluyendo con la pregunta de usted, señora, vemos cómo Dios actúa. O sea, Dios decreta, pero esa criatura actuó libremente. Dios no lo forzó, sino que de él mismo salió de su inclinación, de su propio corazón, dijo, yo lo engaño. Porque eso lo cree en su corazón. Ajá. Fue como Judas, o sea, que Fue Judas como se Judas. entregó a Dios, porque Dios, Dios también decretó eso, que Judas iba a entregar a Dios, pero porque aprovechó la inclinación del corazón de Judas, o sea, de que Judas era una persona... Él deshonesta, pecó, desleal. él inició su camino de pecado libremente. Estaba decretado, estaba establecido. ¿Qué dice Jesús? De los que me diste ninguno perdí, excepto el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios lo había decretado. Ya estaba todo. Ajá. Pero pecó libremente. Y lo vemos. ¿Se acuerdan cuando vimos hablando de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre? Vimos en el caso de Judas como él, desde antes de que fuera poseído por Satanás, él solito robaba. Y robaba, o sea, él sacaba de la bolsa de lo que le aportaban a Cristo. Entonces, y lo hizo libremente, totalmente lo hizo libremente. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda de la eternidad o de lo que sea? Digo, en la medida de lo posible, no soy... Yo preguntaré, ya no hay más profetas, porque ya está terminado, vamos a decir. Depende cómo lo entendamos, pero sí, o sea, el canon ya se cerró. Ya se cerró. Ya no hay más palabra, ya no hay más palabra en este sentido. Okay. ¿Sí? ¿Por qué te digo depende cómo lo entendamos? Porque un profeta también es el que habla la palabra de Dios. Entonces, un pastor de sana doctrina, en ese sentido exclusivamente, pues es en un sentido el profeta porque está hablando la palabra de Dios. Okay. Pero ya no va a haber una nueva revelación. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces estamos hablando de la eternidad. ¿De acuerdo? Y hablando de la eternidad, sin duda tenemos que referirnos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si se acuerdan,
cuando hablamos de la Trinidad, con esto concluíamos el último estudio. Hicimos referencia al credo Atanasio. Y en el credo Atanasio se refiere a Jesucristo como increado. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Dios es Dios. Jesucristo es Dios. Fue engendrado eternamente. Dios está por encima del tiempo. No hubo un momento que no hubiera Dios o que no hubiera Cristo. Siempre existió. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, perdón? Sí. Pero, para entender la dimensión de Cristo y la relación con la eternidad, tenemos que entender sus dos naturalezas. Breve referencia histórica. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido herejías. Herejías tales como decir, Jesucristo solo fue Dios, pero no fue hombre. Jesucristo fue hombre, pero no fue Dios. Jesucristo tuvo una naturaleza mezclada. Son herejías, ¿por qué? Porque pervierten lo que la Biblia está revelando acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Y cuál es la naturaleza de Cristo? Él es enteramente Dios y enteramente humano. Alguien decía 100% Dios y 100% humano. En estricto sentido no es lógico, pero sí enteramente Dios y completamente humano. ¿Ok? La naturaleza humana por sí misma es que encarnó y vivió en un tiempo. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante al hablar de cómo Dios actúa en el tiempo. Pero la realidad es que la naturaleza humana de Cristo se encarnó en el vientre de María por la operación del Espíritu y surgió. Pero la naturaleza de Cristo como Dios, es decir, en su deidad, Jesucristo es eterno. Regresemos al versículo que hemos visto, Hebreos 13:8. ¿Sí quedó claro las dudas que...? Sí. No sé ni qué. ¿Listos? Sí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Sí. Habla de nuestro ayer, habla de nuestro hoy y habla de siglos en el sentido humano. Pero Jesucristo, en su naturaleza divina, es eterno. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y que de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es y el que era. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Atributo de Dios en la eternidad. Estos versículos refieren concretamente a Jesucristo. Y Jesucristo es eterno, ¿ok? A pesar de esa encarnación, en su naturaleza divina, Cristo es eterno. Y aquí está el que quedó de tarea, Apocalipsis 13:8. Y la adoración la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Es una referencia a la eternidad. O sea, desde el principio del mundo está hablando de la eternidad pasada, está hablando antes del comienzo. Ahora, este versículo
tiene dos posiciones. Hay dos ramas o dos formas de interpretarlo. Y las tenemos que ver para poderlo entender. Una se refiere a quien dice que desde el principio del tiempo, dejen un papelito ahí, tiene relación con Efesios 1:4. ¿Listos? ¿Sí? Sí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay quien dice, este versículo lo que está diciendo es que no es que Cristo haya sido inmolado antes del tiempo, sino que se refiere a estos que dice, a aquellos cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida. Es decir, lo que vimos en la predestinación, que los que somos hijos de Dios somos elegidos desde antes, en el decreto eterno de Dios. ¿Ok? De hecho, esta forma o esta interpretación está reflejada en dos Biblias, en la Biblia de las Américas y en la Biblia Peshitta. Yo se las leo. En la Biblia de las Américas se lee así: y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Ok? Ahí si se fijan, se refiere a esa interpretación, es decir, está hablando de la forma en que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. La Biblia Peshitta hace una traducción muy similar. Dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. ¿Ok? Así la interpreta. La otra posición es la que dice, y que decía César al finalizar el estudio pasado, que habla del decreto eterno de Dios. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Listos? Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del tiempo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ok? Se refiere al decreto eterno de Dios, como fue destinado. ¿Sí? Entonces, esas son las dos posiciones. Pero fíjense cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Yo les había comentado que hay dos tipos de traducciones. La traducción textual, que son palabra por palabra, que son estas tres que ya les leí: Reina Valera, Peshitta y Biblia de las Américas. Y si no me equivoco, es ideológica o algo así se llama, que interpreta las frases enteras. ¿Ok? Y las traduce. Fíjense cómo lo... El contexto más ampliado, ¿no? Exactamente. Palabra por palabra. Exactamente. Fíjense cómo lo traduce esta. El 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Ok? Refiere concretamente a esta. Estudié, y hay posiciones divididas.
Pero les voy a decir por qué.